diarios de motocicleta. Y ese viaje que hicieron Alberto Granado y el Che Guevara hace unos 50 años atrás, y que los depositó también en Venezuela justamente. Así que dijimos, y bueno, si somos las voces del camino, ¿por qué no vamos a buscar a uno de los dos hombres que ha inspirado tantas cosas? Así que le dijimos, Alberto, mira que te vamos a llamar. Y del otro lado, en La Habana, Alberto Granado nos está escuchando. Buenas noches, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, aquí escuchando, encantado de la vida. Alberto, sí. Alberto, ¿qué marca era la moto? Era una Norton de 500 cc de cilindrada, modelo 1939. Pero una moto muy sufrida, especial para los tipos de jinetes que tenía. Los jinetes que tenía. ¿Cómo fue que Alberto Granado, un bioquímico ya recibido, que iba a festejar su cumpleaños número 30 el 8 de agosto, 4 días después, yo cumplo el 4, así que lo vamos a festejar, dale. ¿Cómo fue que elegiste al otro jinete? ¿Cómo fue que se encontraron con Ernesto? Bueno, eso fue una de las grandes cosas buenas que me han sucedido a mí, ¿no? Se puede decir que mi vida gira alrededor de esos tres puntales, ¿no? Mi amistad, haber conocido a Ernesto, haber hecho un viaje con Ernesto y haber incorporado a la Revolución Cubana con Ernesto, con Fidel y con el pueblo cubano. Es decir que fue un factor muy importante, ¿no? Ese hecho. Ahora, es indudable también de que el deseo de conocer el mundo solamente no nos guiaba, ¿no? Aunque en un principio podemos decir de que fue buscando al tipo capaz de arrostrar los peligros, de arrostrar los malos ratos. Y como Ernesto yo lo conocía como un luchador contra el asma. Entonces, él un poco me dio la pauta de que era el compañero a seguir. Fueron muchos los que querían ir a hacer ese viaje que fue proyectado por muchos años, pero afortunadamente elegí el mejor, porque de transformarse de Ernesto Guevara en Che Guevara es una cosa maravillosa y que hace que uno se sienta contento de haber nacido. ¿Lo elegiste o se eligieron? Porque Ernesto era demasiado asmático para semejante travesía. No, yo lo elegí, en realidad, porque muchos eran la gente que dispuesta a hacer teóricamente, pero cuando se pensaba la realidad, las horas de realidad de salir, de irse, de dejar el laboratorio, de dejar la farmacia, de dejar a la novia, ya eso arrostraba digamos, una cosa que era lucha. Y Ernesto era especial para eso. Así que el orgullo que tengo yo, que yo fui el que lo elegí y que nosotros me ayudó, ¿no? ¿Y la idea fue tuya? Sí, la idea era mía. Pero bueno, cada uno tenía su idea por su cuenta. Él ya en el año 50 dio una vuelta con una bicicleta con un motor por 14 provincias argentinas. Es decir, que ya tenía su... Pero claro, el mío era más ambicioso y más, digamos, más teórico. Después resultó que pusimos tantas cosas en la moto que no podíamos con ella y eso casi nos cuesta un accidente. ¿Qué sabían ustedes de los países por donde iban a pasar? Más allá de los libros, ¿alguna otra experiencia? No, los libros y un poco el olfato, ¿no? Para estar cerca de donde pasan cosas, ¿no? Pero en realidad fue una cosa que surgió al principio como una aventura y luego a medida que nos fuimos dando cuenta de que ese mundo era mucho más ancho y más ajeno que de los libros que hemos leído,
ya empezamos a pensar en otra forma y un poco sentirnos arrepentidos de estar perdiendo el tiempo viajando. Aunque viajar no es perder el tiempo, pero bueno, fue un momento también en que pensaba que mientras otra gente se conocíamos en el camino, viajaba para poder trabajar, para poder comer, para poder atender a sus hijos. Nosotros viajamos un poco por el deseo de conocer, lo que es importante, ¿no? Y ya todo el mundo, a todos los jóvenes y a los otros jóvenes les aconsejo de que viajar, aunque sea dentro de su propio país, viajar aunque sea dentro de su propio cerebro, es una cosa que hay que hacer siempre. La vocación médica que tenían los dos, ¿era parte importante para arrancar ese semejante viaje? Bueno, en realidad sí, digamos, fue como, nosotros siempre pensamos más en la investigación que la medicina o la bioquímica normal, ¿no? La investigación siempre nos atrajo, pero enteramente también nos atraía el viaje. Y también pensábamos de que después de los 30 había que viajar, o si no, luego todo quedaba en agua de borraja. ¿Y en qué momento del viaje, si es que hubo un momento, se convencieron de que la realidad que vivían había que cambiarla, además de otra forma que no fuese, no sé, la parte médica, sino tomar decisiones políticas? Bueno, te voy a decir que hay tres momentos, ¿no? En eso. El primer momento fue cuando Ernesto va a ver a una anciana que tenía un tumor en un pulmón y que vemos que no tenía quien la atendiera. Un poco ya empezamos a pensar en que eso era una ingratitud que los políticos se dedicaran a hacer propaganda de cualquier cosa menos de atender a su pueblo enfermo. La segunda fue cuando nos encontramos con un par de mineros que eran perseguidos mejor dicho, habían sido votados de su trabajo por ser comunistas y que nos pasaron una noche de frío con nosotros y eso fue un momento también muy álgido en el cual nos dimos cuenta de que mientras había esa gente que tenían que viajar para vivir, mientras que nosotros pensábamos nada más que vivir para viajar, ¿no? Y eso ya de repente nos afectó y lo hizo, lo estoy diciendo ahora, 50 años después, ¿no? Sí. Pero ya en aquel momento no nos dimos tan en cuenta en eso, pero sí es verdad que fue algo que nos afectó mucho. Hay una parte de la película, hay una frase, creo que el locutor te cita a vos, decía, la realidad empezaba a cambiar, o éramos nosotros. Ya, sí, eso fíjate, lo escribimos los dos, esa frase la pusimos los dos por nuestra cuenta, ¿no? Y nosotros no nos dimos cuenta que éramos nosotros los que habíamos cambiado la realidad. Estaba ahí hacía varios siglos, ¿no? ¿Quién se dio cuenta primero que había cambiado, vos o el Che? Vos te quedaste en Venezuela, ¿no? Al final del viaje. Yo me quedé en Venezuela, pero enormemente. Yo creo que después que se rompe la moto, sí, ya un poco Ernesto empieza que ya más en contacto con la gente, porque no es lo mismo llegar en una moto que llegar en un camión, ¿no? Entonces la impresión que recibimos era diferente y la impresión que la gente recibe de nosotros también era diferente. Pero es indudable de que él fue ya a partir de Valparaíso, sí, ya empieza un poco a dejar a Ernesto, deja hacer un poco de Ernesto para transformarse en un Che. ¿Te quedó algo por hacer en ese viaje? Bueno, sí, me quedé con ganas de conocer Tingo María, un lugar donde se cosechaba el té. Y al final dije, no, a la vuelta voy, pero esa vuelta nunca pasó, ¿no?
Creo que hicimos bastante, pero lo más importante es que nos sentimos que ya había que usar, que no solamente había que pensar en conocer el mundo, sino que había que tratar de cambiarlo, y que era posible. Cuando empezaste a estudiar bioquímica, ¿también tenías la idea de poder colaborar con la sociedad con tu profesión? Sí, empecé modesto decirlo, pero sí. Es claro que yo tenía tres concepciones, tres cosas que yo quería y que no se complementaban ni mucho menos. Uno, ser investigador. Segundo, ser un viajero. Y tercero, ser un padre de familia. Son tres cosas que no siempre coincidían, pero bueno, en realidad siempre la investigación fue un centro de preocupación y nunca lo perdí en ningún momento, ni cuando estaba en el capitalismo ni cuando estaba en el socialismo. Siempre consideré que la investigación era junto con la docencia y con la formación del hombre lo más importante que podía hacer, lo que yo podía hacer. Estamos conversando con Alberto Granado. Alberto, ¿cuántos años tenés? Bueno, en agosto cumplo 86. 86. ¿Y seguís tan inquieto como antes? ¿Cómo? ¿Seguís tan inquieto como antes? Sigo. Ahora casualmente estoy preparándome para ir en el mes de junio a Rosario. Sí. Vamos a hacer un jubileo sobre el Che Guevara. ¿Habrás oído decir algo de eso? Sí, vas a estar acá y seguramente te vamos a secuestrar en el camino y te vamos a traer para la radio. Ya varias veces me lo he hecho. ¿Qué otras cosas te quedan por hacer? No, ver el triunfo del socialismo. Ver el triunfo del socialismo. Y seguir luchando para que hay que resistir. Estoy muy contento porque en estos últimos 6 o 7 meses está llegando pasando por mi casa una cantidad de gente joven que antes no lo era. Antes pasaban gente que les gustaba rememorar, mientras que ahora los que van a verme vienen a verme, son gente joven. Y hay días que vienen hasta 10 o 12. ¿Sí? Estoy hecho una especie de mahoma. ¿Y eso no te molesta para nada? Al contrario, me da vida. Lo que me molesta es cuando no hago nada. Eso sí me molesta. Ahora estoy tratando de escribir algo, terminar un trabajito sobre el paralelo del Che Guevara con Martín. En algunas son 10 puntos coincidentes. Y estoy en eso. Aunque últimamente los dedos me están fallando por la computadora. El ácido úrico se está vengando de toda la carne que yo comí en mi vida. Bueno, pero ahí la tenés a Delia, a tu esposa, a la Delia hija también y a todo el resto de la familia que te apuntala. No, sin ella sería imposible. Sería imposible. Bueno. Alberto, muchísimas gracias por quedarte tan tarde, por haberte despertado para atendernos a nosotros. Las peleas estaban tan malas que te voy a hacer. Alberto Granado, muchísimas gracias por haber conversado con Radio Provincia de Buenos Aires y Las Voces del Camino. Y te vamos a esperar cuando llegues acá en junio. Bueno, muchas gracias por llamarme.